En un mundo saturado de ruidos y opiniones, hoy nos encontramos con Raniero Casoni, quien es consultor, estratega y ahora autor del libro ¿Todo es política o seguimos negándolo? Bienvenidos, amigos televidentes, y acompáñenos hoy en esta interesante conversación que tendremos relacionada al mundo político. Raniero, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. No, para mí un placer. Sé que teníamos rato tratando de coordinar, pero la agenda no nos ayudaba. Así es, sí, sí, no, yo entiendo, realmente tú eres una persona muy codiciada. Bueno, por mis hijos y por mi Raniero, esposa. háblanos de ese libro magistral, cómo ha sido la experiencia, qué tal te ha parecido todo, cómo ha resultado. Bueno, es mi primera experiencia en solitario, escribiendo un libro que tiene como motivación lo que es reflexionar sobre la democracia, la libertad y sobre todo hacer ver a la gente la importancia de defender lo que es la política. Y muchas veces pasa porque la gente dice que no, es que si yo con la política no camino, no me gusta la política o sencillamente digo yo no soy político. Pero resulta que parte de nuestra condición humana es ser político. Es decir, ¿por qué? Porque el espacio común que creamos a través del lenguaje es lo que nos permite socializar y vivir en comunidad. Y sin eso somos seres aislados y los seres humanos somos seres que se agrupan entre sí. Entonces la política es parte de todo, es parte de un hecho en el que cada vez vemos más combate, donde cada vez vemos más polarizaciones y estamos perdiendo el hecho de que necesitamos del otro para consolidar o vivir un sistema en armonía. Y lo digo porque hay un aumento de lo que son las dictaduras en la región, en el occidente. Hay un aumento en la incredibilidad sobre lo que es la democracia y cada vez vemos menos democracias o democracias en riesgo. Y no menos vanos es que, por eso el libro está dedicado a mis abuelas, es que ellas fueron fruto del exilio, que fueron a Venezuela corriendo de dictadura. Mi abuela paterna por Italia, por Mussolini, mi abuela materna por Trujillo en República Dominicana. O sea que originalmente tú eres oriundo. Sí, yo soy dominicana, italiana y venezolana. Excelente, qué bien. No conocí ese dato, era que Sí. interesante. Mira, Raniero, pero por ahí mismo iba mi primera pregunta. Tú dices en el libro que hay empresarios que fijan esa posición que tú mencionas de que no le interesa involucrarse en la política. ¿Qué le pasa a la empresa que no se involucra en la política? Y eh, ¿qué tú entiendes que ¿cómo se traduce que sistémicamente esa posición sea la predominante en el empresariado? Pero hay dos cosas, ¿no? Lo primero es que cuando decimos que el empresariado participe, no quiere decir que participe electoralmente a través de un candidato o de alguna facción o algún partido. Me refiero a que su inversión, que es una decisión política, tiene consecuencias políticas. Es decir, hay un entorno, hay una realidad y hay un capital social que convive con esa realidad social. Entonces, de algún modo, tú requieres incidir en lo público para varias cosas. Uno, para beneficio de la propia empresa, para además beneficio del capital humano, pero también porque si al gobierno le va bien o al asunto público le va bien, a tu negocio le va a ir bien. O sea, pongamos el ejemplo en turismo. Hoy en México está en una gran crisis porque atraparon al Mencho y hubo todo un saqueo alrededor de varios estados, entre esos Jalisco, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, y ha generado consecuencias pensando en el Mundial, donde ha tenido que salir la presidenta a tratar de apaciguar. Pero si no sale la presidenta y si no hay acciones concretas, ¿a quiénes va a afectar? Al empresariado que tiene una inversión millonaria en acondicionamiento de sus espacios, porque viene el Mundial,
con pequeños comercios que están esperando eso para tener una buena bonanza. Entonces vemos cómo este tipo de acciones puede limitarse. Entonces tú me decías, ¿qué le pasa a la empresa que no participa de lo público? Pues puede estar perdiendo reputación, porque además hay un elemento adicional. Las empresas que tengan una alta incidencia social, bien comunicadas, aumenta su valor reputacional. O sea, uno, por ejemplo, voy a hacer hay una tienda de café en particular que tú no vas por consumir, ahí vas por la experiencia que tiene todo el concepto y además por el concepto del personal como te atiende. Hay una empresa en Colombia, por ejemplo, que se llama Crescent Waffle, que tiene que todas sus trabajadoras son mujeres. La seguridad es mujer. Las camareras, las cocineras son mujeres. Pero no son cualquier tipo de mujer. Son mujeres solteras, mujeres con hijos, mujeres que han tenido algún tipo de problemas y que de algún modo se ha reinsertado en la labor productiva a partir de este tipo de negocios. Entonces tiene una causa social, tiene una incidencia política, pero además aumenta el valor de la marca. Eso es una de las cosas que enaltecen en el mercado privado cuando se mide tu valor. Pero estamos hablando, o sea, de acoger, digamos, una razón social y, digamos, explotarla como tú decías, como marca, o estamos hablando de fijar una posición en temas económicos, de debate, o ambas. Eso va a depender, y va a depender en función de lo que quiera la empresa. Si la empresa quiere aumentar la reputación, las causas sociales son buenas, pero también tu personal es tu primer capital social al que tú tienes que tener hablando bien de tu empresa. Y eso está muy vinculado a lo que son responsabilidad social empresarial. Eso es incidir en lo político, en lo público. Distinto a la beneficencia. La beneficencia solo es una acción dada, pero que tiene un impacto limitado. Una estrategia de responsabilidad social te genera reputación y te genera rentabilidad en el tiempo. Pero es algo que hay que ir construyendo constantemente. Eso pensando en lo social, pensando también en las acciones que un gobierno puede estar sometiendo y que probablemente te vaya a afectar. Por ejemplo, tenemos un presidente en los Estados Unidos que dice, me caes mal y te aumento los aranceles. O sea, no estás haciendo lo que yo quiero, te aumento los aranceles. O sea, quise hacerlo un poco figurativo, lo de me caes mal. Pero es el mejor ejemplo de cómo una acción política puede afectar tus intereses. Y por no ir muy lejos, en el caso venezolano, los empresarios se fueron aislando, fueron aprovechando del sistema y no les quedó mucho. Porque ahora hay una dictadura y que digamos que aunque hay un proceso donde supone un régimen de mayores libertades, todavía hoy Venezuela no está en un proceso de democratización. Y digamos que, o sea, volcándonos sobre la realidad dominicana, donde la gran mayoría de grupos empresariales sí tienen programas de responsabilidad social empresarial, y por ese lado sí explotan esa estrategia que tú dices, pero en cuanto a lo electoral, ¿cómo lo abordan, digamos, financiando campañas por, digamos, intereses del grupo? ¿Cómo tú ves que se manifiesta? ¿Qué efecto podría traernos esa práctica a largo plazo? Mira, ¿hay empresas en República Dominicana que lo hacen? Sí. Tienen una estrategia, pocas. Porque en la República Dominicana hay una cultura de beneficencia más que de responsabilidad social. Y eso hay que irlo mejorando. ¿Qué ventaja tiene el empresariado dominicano sobre los empresariados en Latinoamérica? Que en República Dominicana se habla de 3 cosas fijas, no importa las clases sociales. Se habla de religión, se habla de béisbol y se habla de política. Entonces, el empresariado dominicano no le toma por sorpresa las situaciones políticas porque saben muy bien cómo se maneja.
Ahora bien, esto no es un escudo suficiente para cualquier caldo de cultivo que se pudiera estar gestando para venir un régimen populista. Porque si bien es cierto, hoy la democracia dominicana tiene muy bien fundamentado un sistema de partidos, quizás el más sólido de América Latina, ha pasado por un proceso de mutación. Cuando dejó de ser PLD, PRD, para ser PRM, Fuerza del Pueblo, como partidos polarizantes. Y el PLD ha quedado rezagado como el partido reformista en su momento. Sin embargo, yo creería que hay que ver muy bien cuál va a ser el proyecto dentro del PLD, a ver si hay un relanzamiento del partido como tal. ¿Cómo tú ves el relanzamiento? ¿Tú lo vinculas a un relevo generacional? ¿Tú lo vinculas, tú ves el relevo generacional necesariamente que abarque la pirámide completa? ¿Qué tú entiendes que debe de pasar, no solamente en el PLD, sino también en los demás partidos que, digamos, están atravesando por ese mismo o similar momento? Pero lo primero que hay que decir en ese sentido es que no es un relevo generacional lo que tiene que ver es una renovación comunicacional. De algún modo el PLD tiene que rescatar lo que ha sido, lo que ha construido y no dejar que el líder de la Fuerza del Pueblo sea el que hable de eso. Porque cuando gobernó el presidente Fernández o gobernó el presidente Danilo Medina, no lo hizo solo, lo hizo con hombres y mujeres que muchos de ellos fueron parte del PLD. No necesariamente, algunos otros eran de otros partidos. Y permitir que esto se construyó en el gobierno de Leonel y esto se construyó en el gobierno de Danilo, polariza desde personalidades y no desde lo que estructuralmente significa. Ahí hay que cambiar un poco el concepto de cómo hablarlo. Y lo segundo que también hay que hacer desde el PLD es un poco ponerse de acuerdo de cómo va a ser la contienda, es decir, construir proyectos de poder a 2 años de la elección es interesante porque si algo tiene claro uno de los partidos es que de oposición es que o es Leonel o es Omar. En el caso del PRM o es Carolina o es David, porque se ve como más polarizante. En el caso del PLD queda abierto entre Abel, Gonzalo, Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito, o sea, está muy abierto y esa necesidad de estructurar cuál va a ser el candidato es muy importante. Y digo que quizás las encuestas van por una cosa y las estructuras serán otras. Porque en el caso del PLD particularmente podemos ver cómo en la última elección Francisco Domínguez Brito, que no estaba apareciendo en las encuestas, quedó segundo lugar y con muy buena votación. ¿Qué fue la estructura que votó? Fue la estructura. Porque cuando hablamos de procesos convencionales, estamos hablando de procesos donde es la estructura del partido la que vota. ¿Cómo tú ves el escenario de la estructura, digamos, en el PRM? Mira, es una contienda bastante interesante, digamos. Yo decía, está polarizado entre Carolina y David. Y los actores que están alrededor de ellos, Wellington, Yayo, Raquel Peña, son figuras interesantes a tomar en cuenta. A tomar en cuenta en función de si llegan al final y que le cuenten sus votos, donde puede haber sorpresas, porque a nivel estructural se han ido consolidando. Yo siempre he dicho que en el caso de David Collado, que él ha dado pasos a tratar de construir y no cometer el mismo error de Margarita, es de construir su propia estructura y no depender solo de su percepción. Tenemos una Carolina Mejías que de algún modo ha venido consolidando su estructura nacional y tenemos un Wellington que ya aspiró en la contienda anterior y que vuelve a, bueno, cuando digo la contienda anterior me refiero a la contienda del 2018-19 para ser el candidato del PRM en el 20. Y que lo vuelve a repetir ahora con ganas de proyectar una nueva votación. Sin embargo, a diferencia de Carolina y David, su comunicación todavía no termina de ser lo que él representaba. Y el otro es Yayo, que digamos quizás se ha adormecido un poco por el cambio de funciones y eso le lleva necesariamente a tomar una curva de aprendizaje, un stop,
a lo que venía realizando para poder organizarse desde el punto de vista de gestión de gobierno. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta porque también suma en esta votación. ¿Qué es lo importante de los aspirantes del PRM? Son tres cosas. Uno, dinamizar la actividad interna del partido. Dos, comunicar unidad. Y tres, construir unidad. O sea, ¿cómo tú ves, cuál de los tres escenarios tú ves más claro en cuanto a definición de candidato? ¿Cuál tú entiendes que La es, fuerza digamos, del pueblo. La un fuerza no-brainer? del pueblo, de una ¿Y vez. tú entiendes que él... ¿Es Leonel o es Omar? Ok. Yo soy de la tesis de que Omar está apuntalando a pasar a su papá. Ahí la decisión no será política, será más familiar que política. Porque dependerá de la inteligencia familiar en decidir si es cuál es el momento de quién. ¿Quién tú entiendes que va a hacer el atrevimiento de dar el primer paso? O sea, porque yo entiendo que estratégicamente quizá a uno le convenga hacer dilatarlo, quizá a otro le convenga acelerarlo. ¿Cómo tú ves en cuanto a estrategia a quién le convendría saltar ahora y decir, miren, este es mi candidato? ¿Y a quién entonces le convendría mejor esperar? Déjame ver quién va a poner el otro para yo entonces definir. En el caso de, perdón, ¿de qué partido? De los tres principales, ¿cuál tú ves que es el que debería o qué estrategia tú entiendes que pudiera beneficiar de salir ahora, de salir temprano con un candidato versus dilatar y esperar? Mira, la urgencia la tiene el PLD. En la medida que no tenga candidatura, en la medida que no construya identidad, en esa misma medida seguirá diluido en la fuerza del pueblo. Yo creo que la estrategia justamente de sacar a Gonzalo fue tratar de crear la identidad interna y permitir que exista un relanzamiento. Ellos tienen la urgencia, mientras que el PRM, al gobierno le conviene que salgan, pero con orden, con reglas claras y con un norte claro de que los que salgan a aspirar en este momento tengan siempre presente la necesidad de defender la gestión, aunque hagan contraste con la gestión para dar el siguiente paso a lo que va a ser un gobierno del PRM en el 28. Y en el caso de la fuerza del pueblo, yo creo que mientras más dilaten su decisión, más Leonel sea quizás la candidatura, mejor será la sorpresa si logra cambiarse. Pero hoy el candidato de la fuerza del pueblo es Leonel Fernández. ¿Cómo tú viste o qué te pareció el discurso del presidente en el aniversario del PRM que dio en Santiago? Él expresó algo como en torno a los candidatos, de cómo él entendía que debía de darse el proceso. Mira, la verdad es que yo creo que hay que valorar que el presidente Abinader retoma un discurso de campaña, retoma un discurso de contraste político que había abandonado un poco y habla en esta ocasión de la necesidad de mantener la unidad, es decir, no repetir los errores del viejo partido, como le dicen ellos mismos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque lo que estaremos viendo en los próximos meses es un presidente Abinader relanzando su imagen, relanzando su gobierno, pero además generando contraste entre lo que sería el PRM y la oposición. Y te iba a comentar que no sé si quizá, validando un punto que tú mismo tocabas, de que el PLD ande buscando sonar ambas campanas, de tanto a lo interno, de estructura, como a lo externo, con un candidato que ya es conocido y tuvo una buena exposición en la contienda pasada. Sí, claro. Digo, anterior, la atrás. Sí, la de Gonzalo, que yo creo que Gonzalo... Es que, a ver, el problema de Abel Martínez fue que no logró consolidar internamente al partido. No fue un candidato que unificara. La salida temprana de Francisco Javier ha hecho una construcción de la estructura en torno a él, pero de algún modo hay un temor de que él se convierta en el negociador con Leonel.
Y por eso yo creo que surge Gonzalo, quien puede aglutinar más y recuerda o rememora lo mejor del PLD como identidad. ¿Cómo tú ves que chocan los intereses, los egos en la selección del candidato ideal para cada uno en cada uno de los casos? Mira, tú sabes que en el libro yo hablo sobre la necesidad de respetar las reglas más básicas de la democracia y son las reglas no escritas. Y utilizo un símil que no es mío, sino de Steve Levitsky en el libro de Cómo mueren las democracias, para que el que nos está viendo pueda entenderlo. Es que las reglas no escritas son como las reglas del básquet callejero, que no tiene árbitro, pero que entre nosotros nos vamos cantando las faltas, nos respetamos, sabemos cuándo tenemos que parar, que si hubo reconocer cuando hubo un error, evitar un contacto agresivo que pudiera generar o alebrestar los ánimos, porque en el momento en que en el baloncesto tú empiezas a golpear al otro y empiezas a no respetar esas reglas no escritas, ¿qué ocurre? Una golpiza, se generan problemas, se generan divisiones, se generan conflictos internos. Eso pasa en la democracia. Entonces, cuando tú me dices cómo escoger el candidato ideal, lo primero que hay que hacer es analizar cómo nosotros nos respetamos para poder tomar decisiones. Y poner las reglas claras es una forma de escoger el candidato ideal. No necesariamente será el candidato que pueda vencer una elección, no necesariamente tiene que ser el candidato que sea el mejor, pero probablemente sea el candidato que mejor aglutine la identidad interna. Y eso es lo que está ocurriendo mucho en el PLD. Es muy poco probable que el PLD sea una opción real de poder para ganar en el 28, la presidencia. Pero es un muy buen ejercicio de proyecto de poder si se construye no solo una candidatura presidencial, sino candidaturas en diferentes demarcaciones que signifique que el PLD volvió. Porque en este momento está sentado en una esquina viendo cómo los demás juegan. Que realmente es un fenómeno que uno ha visto en elecciones anteriores con partidos que pudieran enfocarse en plazas electorales y no en las presidenciales. Pero eso es muy extraño de ver, ¿no? O sea, tú entiendes que... Yo entiendo lo que tú dices, de que si ellos conquistan su esencia o se van por lo que realmente ellos quieren proyectar, eso va a llegar hacia los candidatos más pequeños y le va a dar quizá un posicionamiento orgánicamente en el escenario que ellos tanto necesitan, digamos, ahora mismo. Tú sabes, Raniero, que te quería preguntar, en este escenario tan dividido, quizá estamos temprano en la contienda, pero me surge la pregunta, ¿a quién le conviene un escenario fraccionado? ¿Quién se beneficia de la polarización en este escenario político que tenemos? Mira, la polarización a nadie en este momento. La fragmentación depende de quién. Al PLD y la Fuerza del Pueblo le conviene una fragmentación dentro del PRM. Al PRM le conviene que el PLD y la Fuerza del Pueblo no se pongan de acuerdo. Esos son los dos escenarios. Y, por ejemplo, ¿qué tan cambiante tú pudieras ver que la decisión de definición? Primero que todo, esta pregunta va a ser doble. Una, solamente convención abierta y cerrada son los mecanismos que tienen los partidos para decidir el candidato. Y la otra pregunta que te iba a hacer era... no, se me fue la otra. Vámonos con esa. Entiendo que sí. Yo creo que habría que preguntarle a un experto en derecho electoral, pero entiendo que convención abierta, convención cerrada, pero también está la de ponerse de acuerdo por medición de encuesta o acuerdos del comité. Pero tienen que ser avaladas por las asambleas generales de los partidos. Ok.
ya me llegó lo que te iba a preguntar. ¿Cómo tú ves qué tan probable tú ves que sea una fragmentación en los tres casos, en base a la decisión que se tome internamente? Mira, una pregunta súper interesante y solo se me ocurre responderla con humor. Eh, la clase de digitación no la pasé, o sea, yo no sé leer la bola de cristal todavía. Entonces, digamos, digo eso, diciendo eso te digo, es probable, está en los tres escenarios, digamos, la fragmentación, y a través de un informe técnico pudiéramos quizás porcentualizar las probabilidades de riesgo de que eso ocurra. Digo, yo creo que el menos probable en la Fuerza del Pueblo. En el PLD lo veo medianamente probable. Lo que pasa La es que pregunta del partido de gobierno. En la Fuerza del Pueblo existe una fragmentación no visible. Cuando tú ves a un presidente Fernández, Leonel Fernández, con una visión de izquierda, con una agenda de izquierda de causas sociales, y ves a un Omar Fernández con una agenda más de derecha, más de acercamiento a figuras que no necesariamente representan de izquierda. Cuando vemos a el círculo cerrado de Leonel rechazar a Omar, cuando ves ese tipo de cosas se empiezan a notar. Ahora, que eso lleve a una división del partido, no creo que ocurra. ¿Qué tú entiendes que le conviene a Omar, Raniero? ¿Tú entiendes que le conviene dar el salto? ¿Tú entiendes que le convendría quizás solidificar su posición? Que con mucho gusto le podemos hacer la consultoría para que tome la mejor decisión para este momento. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a pasar a una pausa comercial. Quédese en sintonía que volvemos prontamente con más de Directo al Blanco. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo. Ahí está. Esto es muy serio. ¿Tú sabías que en el año 2020, en la pandemia, murieron 2.416 personas en República Dominicana? En el año 2024, por accidente de tránsito, murieron 3.116 personas. 700 muertes más que por pandemia. Cada año mueren más personas por accidentes de tránsito que los que murieron por la pandemia. Todos los días mueren un promedio de 9 personas por accidente de tránsito y 6 son motoristas, dejando mujeres viudas, niños huérfanos, madres sin hijos, familias destrozadas. Motorista, te vamos a dar un consejo. Usa el casco y ponte el casco. Un mensaje de DGCET y esta emisora. Para Live hoy es un día muy importante. Nos sentimos agradecidos de Dios y de Ser Social y de la doctora Shakira porque nos ha permitido sumarnos a este hermoso proyecto. Nuestra meta es hacer de la inclusión una realidad y eso estamos haciendo hoy aquí. Ser Social es un colegio inclusivo, que la inclusión sea para todos. Gracias Ser Social por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, doña Rosa, por su compromiso y no solamente con CONADE, sino con todos los santiagueros. Para mí, como ministro de Deportes, es un gran honor que estén aquí acompañándonos. Con el Ministerio de Deportes pueden contar con nuestro apoyo. Vamos a hacer una bonita actividad como esta y que sigamos creciendo. Y yo sé que esta actividad va a haber mucho de qué hablar en todo el país.
Ahora en Voz puede disfrutar de La Expresión de la Tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes, de 3 p.m. a 5 p.m. La Expresión de la Tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Todos los lunes nosotros vamos a la dirección de la Policía Nacional y pasamos por lo menos 3 horas viendo y estudiando todo el mapa de calor de la criminalidad en todo el territorio nacional y tomando las decisiones con toda la plana mayor de la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, y lo que yo creo que es uno de los aportes, los mayores aportes de esta fuerza de tarea, que es la coordinación de todos los organismos del gobierno para que puedan tener acciones conjuntas, efectivas, en contra de la delincuencia. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución a la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1,000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dan una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. Llegó la hora de... Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Voz, Canal 85. Síguenos en nuestras redes sociales, @tvn24do, @Voz Media Net. En TikTok, @tvn24do. Página web, Voz Media Network. YouTube, Voz Media Network. TVN24DO.
Estamos de regreso con ustedes, amigos televidentes. Soy Diego Guzmán y seguimos conversando con Raniero Casoni sobre política. Raniero, ¿qué es lo que más te llama la atención del escenario actual? Mira, yo voy a romper un poco el esquema del programa porque me gusta lo que estoy escuchando. ¿Saben cómo conocí yo a Diego Guzmán? Diego tuvo una aspiración política y me pareció un joven con mucha visión política de lo que quería lograr. Y yo quería resaltar eso. ¿Qué me parece a mí? Cuando me hiciste la pregunta, lo primero que me ocurrió fue decir esto. Diego es una persona que quiere trabajar política y que, bueno, ha buscado este programa y te quiero felicitar porque ha permitido que la gente conozca una faceta que no te conocía. Y sobre todo porque, por lo que me cuentas y por lo que he podido ver, no es un programa solo de política, sino justamente de instruirse sobre lo que en la vida necesitamos. Eso es parte de construir la política, ¿no? Es parte de construir causas sociales. ¿Y qué es lo que me gusta del escenario hoy en la República Dominicana? Que son jóvenes los que están tomando el liderazgo en función de eso. Son jóvenes los que están queriendo formarse para comunicar. Son ellos los que llevan la batuta. Pero lo que no se puede perder de vista es que nunca pierdan no solo el patriotismo, sino algo que es un bien muy preciado, con un alto costo y que pocas veces nos damos cuenta cuando, si lo tenemos o no, que es la libertad. A veces decimos cosas, se dicen cosas que no son reales. Yo he escuchado a políticos decir que estamos en dictadura, en este gobierno y en el gobierno anterior del PLD. Hay gente que dice ese tipo de cosas y no hay nada peor que socavar las bases que dan la libertad, que es la credibilidad en las instituciones. Uno puede estar en desacuerdo, uno puede generar crítica, pero siempre desde la construcción social. Eso no se puede perder. ¿Cómo tú ves que la sociedad está reaccionando frente a los retos que se están presentando? ¿Tú la ves más involucrada que antes? No, la veo más perdida y la veo más cansada de los debates comunes de la política. Entonces, a veces decimos y creemos, sobre todo los políticos, que creen que, porque lo hemos escuchado de 5 gente, que la sociedad piensa eso. Yo siempre pongo el mejor ejemplo. En el momento de mayor polarización del país, que si Danilo iba a la reelección o no, tú en nuestras encuestas nos determinaban que la base ni estaba pendiente de lo que pasaba. Lo que quería era resolver sus temas más prioritarios. Si era Danilo el que iba, si era Leonel el que iba, si era Abinader el que iba, eso no era del interés. Lo que querían era resolver sus temas. O sea, a veces los temas de disputa política no son necesariamente lo que piensa la gente abajo. Y lo que me preocupa hoy es que hay menos credibilidad en las instituciones. O sea, tú ves que hay una desconexión en la política de la sociedad. Se empieza a notar la desafección política. En la sociedad dominicana, una sociedad que está acostumbrada a hablar de política. ¿Y cómo tú ves la relación del empresariado con el gobierno? Se está creando una especie de adicción al gobierno. Bueno, primero el empresariado siempre tiene que existir con cualquier gobierno. Entonces, la estrategia del empresariado debe ser siempre marcado dentro de la institucionalidad. Pero también ellos han comprendido o han sabido leer cuáles son los puntos débiles de los gobiernos para incidir en la toma de decisiones. Entonces, eso no está mal. Lo que está mal es cuando solo uno de los dos actores juega. Y pongo un ejemplo. A veces, cuando nosotros diseñamos estrategia, le explicamos a los clientes la diferencia entre nuestra estrategia y saber leer el entorno para poderlo aplicar. Y es que, utilizando un símil del fútbol, a mis amigos que quizás no les gusta mucho el fútbol, que viene este mundial, pero ya en República Dominicana viene creciendo el fervor por el fútbol. En el año 58, en el Mundial de Suecia, el entrenador de Brasil le decía a su equipo en el juego contra la Unión Soviética cómo se iban a hacer los pases entre ellos para hacer gol. Pero en ningún momento mencionó al otro equipo, que eran los soviéticos. Y un jugador que se llama Garrincha le dice, pero profe, ¿acaso los rusos no juegan? Que no puso nada. Entonces, a veces el error de este tipo de cosas no es cuando el gobierno
no sepa que los empresariados tienen un interés o que el empresariado no sepa que el gobierno tiene un interés. El problema es cuando uno de los dos deja de jugar y permite que el otro se tome la decisión sobre el otro. ¿Cuál fuera el mecanismo que tú recomendarías si alguien quiere realmente saber el feeling de la sociedad? Salir a la calle, ir a varios sitios. No, eso no es. El primero es entender, porque la política no está en la calle. La política no está en la protesta nada más. La política está en la capacidad de influir e incidir. La política está en la capacidad de crear infraestructura. Lo que hacemos en la calle o lo que decimos a veces en redes es parte del show. Ese show que termina generando inestabilidad. Porque cuando las redes gobiernan desde la emocionalidad, no hay gobierno. Hay anarquía. Y eso aún no ha ocurrido. Pero si un gobierno toma las decisiones que son críticas en función de lo que 3, 4 personas puedan decir, pues definitivamente sí habrá un problema. Raniero, ya entrando en la recta final de esta interesante conversación, ¿cuál tú entiendes que es el principal reto que le quedaría por abordar todavía a este gobierno? Y igual pregunta para el gobierno que le suceda. Honestamente, organizar la comunicación. A este gobierno lo que le falta es organizar la comunicación. Porque hay datos, hay estructura, hay obras, pero no tiene una comunicación alineada. Y van cada quien por su lado. ¿Qué más le falta al gobierno? No olvidarse de su partido. Porque muchos son funcionarios y se han olvidado de lo que es el partido. Entonces dejan solo al presidente. Y el presidente no está solo porque no va a la reelección. Está solo porque no hay nadie que le haga contrapeso y le dejan toda la decisión a él. Eso es un problema porque cuando pasan eso, pocos tienen incidencia sobre lo que tendrá el destino del país. Es un muy mal ejemplo porque si un partido no tiene estructura, estamos caminando también hacia los autoritarismos. Porque solo los partidos son los garantes del pacto institucional cuando no es personalizado, sino cuando hay colegiatura. Y Raniero, ya para cerrar, ¿cuál tú pudieras destacar que fue o ha sido la principal obra que pudiera destacarse del gobierno de Luis Abinader? Mira, me gustaría que eso lo dijeran los funcionarios del gobierno, pero lo que sí pudiera decir como un punto a resaltar es que, a diferencia de gobiernos anteriores, este gobierno ha tratado de construir oportunidades en diferentes regiones, no solo concentrado en donde siempre ha sido. Entonces, ha tratado de catalizar la inversión a través de diferentes zonas que antes no habían recibido este tipo de inversiones. Excelente. Muy buena esa opinión tuya, Raniero. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Yo sé que tú eres una persona muy demandada, pero esta es tu casa. Puedes volver cuando gustes. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, y amigos televidentes, será hasta la próxima semana nuestra siguiente entrega de Directo al Blanco. Un gusto tenerlos por aquí. Soy Diego Guzmán y será hasta la próxima.